La ciudad de Ambato era una ciudad tranquila. Yo estuve el 22 de enero aquí en Ambato. Para el 22 de enero ya habían habido 11 homicidios en la provincia del Tungurahua. Eso es totalmente inusual. Es totalmente fuera de lo que ha sido la normalidad aquí. En eso ustedes como movimiento, ¿qué es lo que han visto? Porque hablando de un escenario ya nacional, yo he escuchado las propuestas de la candidata presidencial, pero también se coincide bastante con lo que otros candidatos que ya se quedaron en el camino han expresado. Claro, ¿qué es lo que vemos? Usted me dice, ¿no? Yo le digo, acá lo que vemos es un deterioro. Esto no pasaba acá. Eso no pasaba aquí. Y eso es que esta provincia se ha deteriorado. El día de ayer, en uno de los diarios nacionales, creo que era en La Hora, salía que en la ciudad de Ambato es el nivel más alto de empleo informal del país. Bueno, en porcentaje, porque en población ya es otro el cantarrey. No, lo que importa son los porcentajes, porque es la cantidad en términos de la totalidad de lo que hay acá. Entonces yo le digo, inseguridad, deterioro del empleo, eso no le hace a esta provincia una provincia que esté por un camino de prosperidad, de tranquilidad, al revés. ¿Pero usted considera que estos factores pueden llevar votos hacia la tendencia, en este caso del correísmo? Yo lo que considero es que el modelo que ha venido teniendo el país, aquí en esta provincia se muestra que no ha funcionado, claramente. Porque si usted tiene tantos niveles de inseguridad, tanto nivel de desempleo, tanto nivel de migración, tanto nivel de pobreza, es que no ha funcionado. ¿Ya? Entonces, si no ha funcionado el modelo, resulta extraño pretender que quienes han gobernado en los últimos años puedan seguir mereciendo el voto de los ambateños y tungurahuenses. Pues. Hay que observar qué dice la gente en esa línea. Yo tengo una inquietud aquí. En su momento usted estuvo aliado, digamos, al gobierno cuando Rafael Correa estaba iniciando sus primeros años. Pero después hubo un distanciamiento, especialmente cuando el entonces canciller Ricardo Patiño en el 2012 pues lo señalaba, de que el movimiento que usted impulsó, el Frente Poder Ciudadano, habría incluido firmas falsas, decían. Y ahí hubo una ruptura en ese momento, usted cuestionó al gobierno de Correa y se separó. Pero después, con el paso de los años, hay este retorno. ¿Por qué se da esto? Por lo que estoy mencionando. Es decir, el Ecuador del año 2025 es un Ecuador destruido literalmente, en la inseguridad, en el empleo, en la salud, en la educación, en la energía eléctrica, destruido. Y las rencillas que pudieron haber habido en el pasado, que pueden haber sido importantes en el pasado, resultan mínimas frente al nivel de destrucción que tiene el Ecuador. Bueno, las rencillas, usted dice, por la situación política. Ahora, yo no sé si el movimiento político que usted representa ahora realmente sea un espacio en el cual se pueda llegar a consensos. Cuando hubo el gobierno de 10 años, imagínese, no hubo ese espacio, en realidad, más bien era escuchar las disposiciones y nada más. Claro, usted dice, no sé si se puede llegar, siempre se puede llegar, una muestra es esta, ¿no? Alguien que fue tan duro en el cuestionamiento del gobierno del presidente Correa como yo, hemos podido llegar a acuerdos, a consensos y a poner por delante las necesidades del país. Claro, si hay gente que sigue poniendo sus necesidades familiares, personales, el pretender usar el poder para sus objetivos, por supuesto no le va a interesar el país. Tengo una inquietud para nuestro invitado, una llamada por interno. Nos deja saber la siguiente pregunta. ¿Qué hay de cierto, economista, en que usted fue o no fue asesor de Hugo Chávez, asesor de Chávez en Venezuela? Esta pregunta nos la hicieron por interno, nuestro control nos la pasa en este momento. ¿Es verdad, usted fue o no fue asesor de Chávez en Venezuela, economista? De ninguna manera, o sea, de ninguna manera. ¿Es un rumor? Es un rumor que lo han usado como una mentira, porque cuando el rumor se sabe que es falso, se convierte en mentira. De ninguna manera. Yo fui representante del Ecuador en un organismo multilateral que se llamó Alianza Bolivariana, Alianza Bolivariana, ¿no es cierto? Fue representante del Ecuador. Si hubiera sido asesor de Chávez, le aseguro que la economía venezolana no se hubiera destruido. Porque yo sí sé de economía. Pero su binomio dice lo contrario. Su binomio dice que Venezuela está excelente. ¿Mi binomio dice eso? Sí. Yo no lo he escuchado decir eso. Sí, lo ha dicho en varias entrevistas. Bueno, lo que yo le puedo decir es que en cualquier caso el Ecuador está tan o peor que Venezuela, en todos los sentidos. Apagones, inseguridad, desempleo, destrucción de la democracia. Acá tenemos un presidente que se burla de las leyes, que nombró a dedo una vicepresidenta. Eso es destrucción de la democracia.
Y yo no he visto ahí una voz muy alta diciendo eso. Bueno, ya que mencionaron Venezuela, y tengo la inquietud, ¿usted considera entonces que es un gobierno democrático lo que ocurre en Venezuela? No. ¿Es una dictadura? Considero que es un gobierno que no ha sido transparente con el proceso electoral. Considero que es un gobierno que ha violado reglas democráticas en el juego electoral. Pero aquí yo mismo estuve con los veedores internacionales ahora en la primera vuelta. Y yo señalé clarísimamente aquí en el Ecuador, y lo han recogido los veedores, los de la OEA, por ejemplo, que el gobierno del Ecuador, de Daniel Noboa, ha violado la democracia en el Ecuador. No encargó la presidencia a la legítima vicepresidenta y nombró una vicepresidenta a dedo. Eso está en el informe de la OEA. Y eso sabe qué significa violación de la Carta Democrática de la OEA. Y aquí no he oído con la suficiente voz alta, como se señala Venezuela, señalando aquí que hay un país tan falto de democracia como otros países. Bueno, pero recuerde que lo de Venezuela, no se presentaron las actas y a la final se posesionó. Y varios sectores consideran que las actas que ha mostrado la oposición tienen validez, y en esta línea pues sería Edmundo González, el legítimo presidente de Venezuela. Pero sigamos sobre eso. Aquí en el Ecuador yo tengo ahora fotos incluso acá, de actas que no corresponden a lo que la voluntad popular en el Ecuador, en nuestro país, ha querido. Pero pasa lo mismo del otro lado. Señalan lo mismo que usted está señalando. Entonces, pero si el otro lado controla el Consejo Electoral, pues. Si el lo otro mismo lado, dice el otro lado. pero si el otro, a ver, vamos por parte. El Consejo Electoral del Ecuador no le ha señalado al presidente Noboa, por ejemplo, en el uso de recursos públicos en la campaña electoral.